flores, hierbas y plantas que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas. Si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas, mi dolor nos alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. Y los espectadores de Telfi Televisión Tordesillas tienen el privilegio de acudir a un lugar emblemático y significativo de la provincia de Valladolid. Hace poco os ofrecimos una intervención en el centro Elea de la villa de Urueña, esa villa hermosa de la provincia de Valladolid, la mejor amurallada. Pero aquí nos hemos dirigido, hemos entrado en el Centro Etnográfico de Joaquín Díaz González, este zamorano de pro, este guardián de la tradición de toda Castilla y León, y yo creo que de toda España, porque ha sido y es un hombre emprendedor, trabajador, digno y que ha sabido recoger en esta casa que gerenta la Diputación Provincial de Valladolid toda nuestra raíz, la raíz etnográfica, la raíz del pueblo, la raíz de España, la raíz de Castilla. Joaquín, buenos días. Muy buenas, Jesús. Encantado de volver a verte. Igualmente. Aunque ya nuestros pelos ya sean canas de cuando disfrutábamos. Los míos también, no solamente los tuyos, no, los míos, los dos. Ya no quedan casi. Ya no quedan casi. Me acuerdo de los dibujos de Boixcar cuando dibujaba y pintaba los calendarios que iban pasando los años y llegaban a la senectud, es decir, a la madurez total que todo ser humano tenemos la suerte de haber pasado y de pasar. Gracias por recibirnos en el Centro Etnográfico de Urueña. ¿Qué es para nuestros televidentes de Telfi Televisión, qué es el Centro Etnográfico de Urueña? ¿Qué hay aquí? Pues en realidad podría decirse con pocas palabras que es un almacén de cultura. Quiero decir con esto que tratamos muchos temas. La etnografía, que es a lo que principalmente nos dedicamos, es tan variada que hay un poco de todo. Hay música, por supuesto, todo tiene que ver con la comunicación, oficios, artesanías antiguas, todo lo que, digamos, le servía al ser humano para demostrar cómo era y cómo vivía a diario, de forma cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que es un almacén de cultura en el sentido que la tradición quiere que se denomine la cultura, el cultivo de las esencias, de las raíces del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, pues somos un almacén, como no puede ser de otra manera, porque está todo lleno de objetos, de piezas, de instrumentos musicales, de libros, de pliegos de cordel. Hay un montón de una gran variedad de temas culturales. Pero es el cultivo de la vida, porque la etnografía, la antropología, el estudio del hombre y de lo que ha hecho y de lo que hace sobre la tierra, hay que conocerlo. Y esta casona mantiene esa raíz, ese espíritu de dar a conocer a los demás lo que fuimos y lo que somos. Eso es. Porque somos producto de una generación y de una humanidad a la que hemos llegado de esta manera. Sí, sí. Y conviene conocerlo. Sobre todo que las generaciones jóvenes lo conozcan. ¿Las generaciones jóvenes vienen por aquí también a conocerlo? Bueno, ya vienen de niños porque muchas veces los colegios, los institutos, pues traen a sus alumnos y alumnas a que vengan aquí y vean y muchos
a lo mejor pasan de ello porque vienen casi por obligación, porque les manda el colegio que vengan, pero muchos se quedan con la historia, se quedan con la copla y saben que si preguntas a su abuelo les va a decir cosas que no les cuentan en el colegio, y saben que a lo mejor si preguntan a su padre o a su madre también les va a contar otras cosas. Entonces se dan cuenta de que son un eslabón más de una cadena, y esa cadena es la que tratamos de mantener entre todos. Eso es lo que mantiene viva esta casa, hermosa casa de la que tú eres el comendador mayor del reino, sí. El gran trovador, el gran juglar, el hombre que ha dado vida a esto, un zamorano como es Joaquín, que nos ha cautivado siempre. Su obra aquí está también reflejada, porque tu estudio por los pueblos, recorriendo los pueblos, entrevistando a personas, oyendo canciones, recogiendo, interpretando, eso es importante, esa es la historia de nuestro pueblo. Sí, sí, además yo digo siempre que probablemente lo que más me ha satisfecho en la vida ha sido conversar y escuchar a la gente mayor. Nos íbamos, tú lo sabes muy bien, José Delfín Val y yo, y a veces también mi hermano Luis, por los pueblos, por todos los pueblos de Valladolid. En otros casos pues yo iba con otras personas a Zamora o a Salamanca o a Palencia, y buscábamos lo que has dicho, la vida, es decir, cómo habían vivido las personas que nos estaban contando eso, y cómo habían, digamos, almacenado en su memoria todo ese material, todo ese legado, que de pronto llegaba una persona con la mejor voluntad del mundo a que se lo contara todo. Y esa ha sido la mejor época de mi vida. Es que Joaquín Díaz además es también académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Inmaculada Concepción de Valladolid, donde hay también una serie de actividades culturales muy importantes que conviene la pena destacar aquí. Pero mira, Joaquín, aquí en la biblioteca donde estamos ahora, ¿cuántos volúmenes hay aquí reunidos, recogidos? Pues más de 50.000. 50.000 volúmenes recogidos. Está el libro. Hoy día el libro cada vez parece como si el libro se fuera proscribiendo debido a la aplicación de las nuevas tecnologías que nos hacen más leer en el teléfono o en la tablet o en el ordenador que en el papel. Eso no se puede perder tampoco, ¿verdad? No. De hecho, nosotros hacemos publicaciones dentro de la fundación y hacemos publicaciones en papel, cada vez menos, porque cada vez cuesta más, y hacemos publicaciones digitales. Y sabemos que hay mucha gente que lee en el ordenador o que consulta algún libro o alguna publicación en el ordenador. Por tanto, estamos atentos a las novedades que van surgiendo, y las publicaciones digitales son una ayuda, no tienen el carácter que tenía la lectura de un libro. Yo recuerdo que siempre que me viene un libro de Lance, un libro antiguo, pues lo primero que hago es ver qué camino ha recorrido, es decir, de quién ha sido ese libro, o quién ha puesto una fecha o un lugar o cualquier detalle que indica que el libro ha salido de la imprenta en tal sitio y después ha hecho un camino más o menos largo. A veces es muy largo, porque hace poco llegó aquí una Biblia de Lyon que era de mediados del siglo XVI, y claro, se da uno cuenta de qué cantidad de manos habrán tocado esa Biblia y es decir, son cosas que añadir, digamos, al carácter que pueda tener el libro o al contenido mismo del libro. Yo creo que esto trasciende a la propia persona, es algo más, yo creo que es la vida nuestra, la vida humana, no la vida animal, sino la vida humana. El centro etnográfico, la etnografía, lo que hemos sido,
lo que somos y lo que posiblemente seremos ya llegará. Pero de verdad, las generaciones jóvenes tienen que conocer, tienen que saber y tienen que apreciar este elenco, esta formación de cosas, de cuestiones, de instrumentos musicales, de pliegos, de cordel, de romances, de canciones, de libros, que aquí está lleno completamente. Este es un lugar, no sé si calificarlo como la caja de Pandora o qué es esto. No sé. Ojalá. Pero ¿qué decían? Los jóvenes lo que tienen hoy día es la posibilidad de consultar, tienen unos medios que probablemente a nosotros nos faltaron, pero bueno, en nuestro caso lo que había y muy abundante era la voluntad y la curiosidad por llegar a esas cosas. Y siempre recuerdo una anécdota de un profesor americano que había hecho un estudio, era un hispanista, el profesor Casten, había hecho un estudio de 30 años de la obra de Alfonso X el Sabio, ¿no? Y cuando llegaron los ordenadores, sus alumnos, algunos alumnos, pues se reían respetuosamente de él porque había tardado 30 años en hacer una cosa que ellos habían hecho en un año. Y el profesor Casten les decía, sí, pero yo he recorrido durante 30 años todos los aledaños de la obra de Alfonso X que no vais a visitar vosotros ni vais a conocer como yo lo he conocido. De manera que a veces el camino, aunque sea largo, es más interesante que el lugar al que vas a visitar. Es Joaquín Díaz. Como ven nuestros televidentes de Telfi Televisión, el personaje significativo, el alma, el que ha sido capaz de poner esta gran obra en marcha. Por eso no podemos olvidarle nunca a Joaquín. Joaquín, una de las cosas que tú tienes aquí, dentro de este centro etnográfico, cultural de la Diputación Provincial de Valladolid, es un museo de campanas. Pues la idea del Museo de Campanas surgió porque yo tenía amistad y tengo amistad con la familia Quintana, que son fundidores de mucha tradición de campanas. Los fundidores de campanas antiguamente eran nómadas. Iban de un pueblo en otro buscando la campana rota que había que fundir de nuevo y volver a hacer. La familia Quintana se estableció en Saldaña, en la provincia de Palencia, ya hace muchos años, y el abuelo se daba cuenta de algo muy importante, que cuando venía vecinos o una parroquia o una cofradía a decirle, mire, se ha roto la campana, queremos hacer una nueva. Siempre le decían, pero nos funde esta y utiliza el bronce. Y claro, una persona que está todo el día con piezas antiguas que tienen una tradición y tienen sobre todo un valor histórico, se dio cuenta rápidamente que esas campanas desaparecía la pieza original. Y entonces dijo, no, yo me quedo con la pieza original y os fundo y os hago una nueva con un bronce nuevo que le pongo yo. Sí. Bueno, pues ese fue el origen de la colección que atesoraba la familia Quintana. Pero hay una cuestión que poca gente sabe, que es que hay como 8 o 10 familias en Europa que son tradicionales fundidores de campanas. Y esas familias se reúnen de vez en cuando, desde hace bastantes años, cada cierto número de años, y se reúnen en una de las sedes de cada una de esas familias. Cuando le tocó a Manuel Quintana, dijo, hombre, yo tengo la fundición, pero lo que no tengo es un museo, que casi todas las familias de Europa tienen un museo. Y entonces yo estaba terminando de arreglar una panera aquí en Urueña, que, como bien sabe todo el mundo, pues es donde se echaba el trigo, la cebada, etcétera, ¿no? Y me pareció un sitio pues muy adecuado para hacer ese pequeño museo con la colección de la familia Quintana. Se lo ofrecí y me dijo que encantado. Fue un éxito,
las familias de Europa supieron que los Quintana tenían un museo y una colección estupenda, y a partir de ese momento nos dimos cuenta de que era un atractivo estupendo para la gente que quería venir a ver cosas, a ver paisaje, pero también a ver sí. cosas culturales, ¿no? Y ese fue el comienzo de la... Pusimos a una chica que lamentablemente falleció hace 2 años, que era el alma del museo, y que explicaba con una convicción toda la historia de las campanas, que verdaderamente convencía a la gente de la importancia de un instrumento que había servido para comunicar durante tantos siglos. Y los televidentes de Telfi Televisión, en otro de los programas que nosotros hemos emitido sobre la Torre de Sant Antolín, presenciaron y vieron el sonido, escucharon el sonido de las campanas fundidas en Barejo, en Siete Villas, en un obispado de Santander, por Francisco de la Lastra y Pomar, que fue un gran fundidor campanero que puso en Tordesillas gran parte de las campanas que hay. Y como anécdota, recordar que cuando esa campana se sube a la torre de San Antolín, la suben con maromas, no existían las grúas como en la actualidad. Y eran las 4 de la tarde, según dice el documento de Manuel González Fillero, que cuando estaba a unos 6 metros del suelo se rompió la maroma y cayó la campana al suelo, pero no se quebró. Y la maroma que falló, dice el documento, fue la de Rueda, no la de Tordesillas. Una campana de Francisco de la Lastra. De la Lastra, sí, efectivamente, es un fundidor conocido, y muchos de los fundidores eran de Santander o de León. Lo que solían hacer los fundidores era el horno hacerle a pie de torre. Ajá. De manera que luego con las garruchas y demás fuera más fácil subir y no tenerla que transportar la campana de otro lugar, ¿no? Entonces lo hacían a pie de torre, y todavía hoy, cuando se hacen excavaciones arqueológicas para descubrir digamos, los cimientos de algunas iglesias y demás, aparecen los restos de los hornos que hacían los fundidores. Las campanas de esta colección están entre los siglos XV y XX, principalmente. Las campanas, creo que casi todo el mundo sabe que cuando suenan, no suenan solas. Si están en una espadaña, pues hay 2, si están en una torre hay 4 o más. Lógicamente, para que las campanas sonaran bien, tenían que estar afinadas. Y la afinación era una de las funciones que hacían perfectamente los fundidores, los campaneros. Se ocupaban de que si, por ejemplo, una campana estaba en la otra tuviera una nota correspondiente para que los ecos de las campanas se fundieran de una manera correcta y dieran todos esos toques que se supone que iban a avisar al vecindario de un montón de historias, de cosas. Podían ser toques de agonía, podían ser toques de fallecimiento, podían ser toques de alegría, toques de arrebato, toques a fuego o cualquier otra desgracia, toques a nublo, a nublado. Había muchos motivos por los cuales la campana sonaba, y sonaba siempre sabiendo los vecinos lo que estaba diciendo, lógicamente. Como digo, se podían afinar. ¿Y cómo se afinaban? Cuando se había terminado la campana, el fundidor daba un toque y alguien con un violín u otro instrumento que tuviera más o menos fija la nota, daba la nota. Y si, por ejemplo, estaba un poco baja, el fundidor hacía una especie de barrido interior por la parte central de la campana para rebajar un poco el bronce y que subiera la nota. De manera que esto, hay un libro interesantísimo de Antonio de Viedma, que nos explica. Antonio de Viedma era un arcabucero, pero hay que tener en cuenta que los arcabuces o los cañones y las campanas estaban hechas del mismo material.
de bronce campana. El bronce era 75% de cobre y 25% de estaño. Entonces el arcabucero era el mismo que bajaba las campanas y las fundía para hacer cañones, y luego cuando venía la paz se fundían otra vez para convertirlas en campanas, ¿no? Y Antonio de Viedma habla de un tema muy, muy interesante: dónde debía de pegar el badajo en la campana. La campana tenía forma casi humana. De hecho, hay dos modelos típicos en España, que son el modelo esquilón, que es de hombro estrecho, y el modelo romano, que es de hombro ancho. Entonces Antonio de Viedma decía: la campana debe tener la lengua, que es el badajo, por eso se llamaba lengua, porque expresaba algo, expresaba esos sonidos que decían a lo que debía acudir el pueblo fiel, ¿no? Y decía, debe pegar la lengua en su batidero. Es decir, el batidero de la lengua era el punto exacto en el que debía de dar la campana o el badajo para que sonara correctamente. Oye, Joaquín, el toque de campanas está declarado en el año 2019, tengo anotado aquí como un lenguaje sonoro que ha funcionado como medio de comunicación. Lo has comentado al principio, era informar, coordinar, delimitar en un territorio, proteger, porque eso era, si había fuego, había que tocar a fuego, si había un nublado, tente nube, no, esto es, o el Ángelus, el Ángelus ahora que van a llegar las 12, es la hora, nuestra hora del Ángelus. Las campanas son de muchos lugares porque Manuel Quintana, que era el que las recogía, el fundidor, las iba recibiendo de los lugares donde se rompían. Claro. Entonces, cuando venía una de, vamos a suponer, de Burgos o de tal, pues él decía, me quedo con ella, y así se hizo la colección. Creo que tienen casi 100 campanas recogidas de muchos lugares distintos. No son todos de la familia Quintana. La familia Quintana lo que hizo fue recogerlas y poner una nueva que normalmente Quintana añadía, fundida por Quintana. Anda. Las campanas tienen unas inscripciones que a veces no son solamente quién fundió la campana, quién mandó fundir la campana o qué vecinos estaban dispuestos a hacer una aportación dineraria para que la campana se hiciera. También pone a veces el nombre de la campana. La campana no se bautizaba, pero había una fórmula con la cual se le ponía un nombre. El nombre podía ser pues dedicado a San Miguel, dedicado a la Santa Bárbara, por ejemplo, la campana bárbara, dedicado a María o Jesús, José y María, por ejemplo, o a San José. Había muchísimas formas para dedicar las campanas a una advocación concreta. La UNESCO declaró en el año 2022 a las campanas, el toque manual de campanas español, como patrimonio cultural inmaterial. Y yo creo que entre los 30 toques o 20 y tantos toques, 30, 40 toques de campanas diferentes, pues existen, ha comentado Joaquín, los religiosos, los civiles. Entonces, ¿cómo se comunicaba al pueblo? ¿Cómo se comunicaba al pueblo
que estaba ardiendo una casa, o que venía un nublado, o que había fallecido una persona, Joaquín? Era muy sencillo porque había casi siempre un sacristán o un campanero, que era el que tocaba lo que pasa es que no siempre acertaba. Y voy a contar una anécdota muy curiosa. En Valladolid, por ejemplo, cuando había un fuego, la campana de la catedral era la que sonaba, pero tenía que indicar dónde había que dirigirse para apagar el fuego. Entonces, si había, después de hacer el toque arrebato, había un toque, era en la Antigua. Si había 2, era en El Salvador. Si había 3, era en Santiago. Pero claro, con los nervios del campanero, a lo mejor si debía tocar 2, tocaba 4 y salía la gente en la dirección contraria, con lo cual se quemaba todo lo que había que quemar. ¿Claro? Evidentemente, es un amplio repertorio el que tienen el lenguaje de las campanas. Y recordar, pues por ejemplo, uno de los campaneros de Tordesillas, Lázaro Manjarrés, que tocaba en la de San Pedro, la volteaba. Y él, de niño, fue una de las personas que, volteando la campana, salió despedido y cayó en el tejado de la iglesia de San Pedro. O sea que incidentes ha habido también con las campanas. De todo tipo. Pero es la lengua de Dios, la lengua del sonido, lo que nos dice este fantástico museo de las campanas del Centro Etnográfico Joaquín Díaz de Urueña. Gracias, Joaquín. Gracias de verdad por acogernos en tu casa, por acogernos y darnos tu palabra para todos los televidentes de Telfi Televisión. Ahora sí que ya se puede decir, como decía María Teresa Íñigo de Toro, camino de Castilla ya no va nadie, si no es polvo y arena que lleva el aire. Aquí no es polvo y arena lo que lleva el aire, es cultura, etnografía, hospitalidad, amabilidad y grandeza. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a ti. Ausencias de Dulcinea del Toboso.